Bueno, se va el último. ¿Cómo están? ¿Cómo van llevando esta clase? ¿Vamos bien? Sí. Sí, bien, profe. Bueno, Bien, profe. la idea es que sea llevadero, ¿no? O sea, también porque es muy largo y este, pero bueno, díganme, ¿eh? Me gusta el feedback porque les cuento, cuando uno está en presencial, uno va viendo las caras. O sea, a mí, digamos que aparte vengo del laburo comunitario, reflexivo y demás, que me gusta ir viendo, y acá me desoriento por momentos, ¿no? Como que uno dice, ¿qué estará pasando? ¿Qué estarán haciendo? Y además, bueno, frente a las pantallitas negras, más intriga todavía. Este, pero digo, no sé, si están con el mate, a mí no me molesta, que estén con el mate, que alguien, no sé, tenga que fumar, o sea, no hay problema, digo, que en eso no se sientan inhibidos o de mostrarse. Sí, sándwich a esta hora no porque me da hambre, pero sí, no, digo que la verdad que a veces cuesta hablar cuando uno no ve a todo el grupo, o sea, es complicado. No, hablar igual, como verán, no me cuesta mucho, pero el tema del feedback, de qué les va pasando, eh, porque bueno, voy tocando muchas cuestiones, muchos temas, es mucha información, vienen de ayer con mucha información. eh, Parece todo muy sencillo lo que hablamos, porque es todo como de la vida cotidiana, parece la vida misma, ¿no? Que mi abuela, mi abuelo, pero hay conceptualización detrás de esto, no sé si lo ven, o que hay Sí. contenido, hay concepto, ¿no? Digo, a la hora de un parcial y demás, hay mucho para leer, vayan siguiendo la bibliografía, así tienen también más sustento a la hora de escuchar los prácticos, vayan al teórico o escúchenlo, sí, por favor, antes de entrar al práctico en lo posible. Es muy importante. Si no, es muy difícil porque nuestros prácticos están articulados con el teórico. O sea, nosotros no, por ahí hay cosas que ven que se repite, pero no, está todo muy organizado, digamos, como en el teórico se ven unos textos y en el práctico se ven otros. Eh, y necesitamos que hayan visto lo que hayan, o sea, porque si no, como que no podemos volver a dar la clase del teórico. Entonces, es importante que puedan seguir todo. Sé que es intenso el verano, pero es así. Así que bueno, vamos a continuar. Bueno, otra autora que van a encontrar, que aparte tenemos el placer de conocerla, a Ana Freixas, ¿no? Eso también, ¿no? A veces qué importante es saber quién es el autor, ¿no? Conocer si es mujer, si es varón, de dónde es. Esta mujer es española, tuvimos la suerte de conocerla en un congreso, es una gerontóloga feminista, que bueno, que le da toda una vuelta, trabaja mucho todo lo que es mediana edad también. No, acá estaba adelantando, bueno, una serie súper recomendable. Nosotros también a veces recomendamos, o por ahí la vieron, pero si la ven ahora, por ahí la ven de otra manera. Método Kominsky, ¿alguien la vio? Sí, yo la vi, es genial. Y Es como genial. relata todas estas cosas que venimos hablando Ahí se ven de la vejez, del masculinidades, crecer, es también sí, masculinidades. sí, O sea, sí. este hombre que con la Oh, próstata, con todo, o sea, todas las sí, cuestiones y también sobre médicas, la sexualidad en la vejez es muy bueno como muy lo bueno. enlazan. Sí, Norman dice, todas las mañanas me despierto y lo primero que se me viene a la mente es que parte de mí no funciona. Somos dos pasajeros de un bote que se hunde lentamente. Tu bote es lento, yo soy como el Titanic y cuando se hundió, le dice el otro.
Bueno, todas estas sensaciones, ¿no? De las metáforas también, de cómo se van sintiendo. Hay gente que dice, ay, no, muchas enfermedades en esa serie. Bueno, a ver, quizás a veces es medio adrede eso también, ¿no? Como que, bueno, justo se dan una serie de cuestiones, pero pasa mucho de eso en la vida. Cuando uno tiene una... Y la clave del sentido de humor también me parece como que importante en la serie, como el espacio que le dan No, un a genio. la Qué buen comedia y al actor, humor y Michael Douglas. a ¿Sí? transitarlo, sí. Humor medio negro de a ratos, ¿no? Como que está bueno porque sí, es que el humor, realmente el poder reírse de uno mismo, ¿no? Yo siempre digo que al trabajar con adultos mayores, no me río de ellos, me río con. O sea, aprendimos a reírnos de algunas cosas también cuando nos reunimos, ¿no? Decir, bueno, por ahí reírse de alguna falla cognitiva, reírse de alguna torpeza corporal. Yo tengo una anécdota, pero igual esa a veces la dejo para la parte de memoria, pero vale la pena. Una colega que es grande, que dirige grupos de memoria. Y bueno, y estaba en un grupo frente a 100 personas. Iba a empezar la actividad y viene la coordinadora del grupo, del lugar, y dice, trae una carterita en la mano, y dice, ¿alguien se olvidó esta cartera en el baño? Y la profesora dice yo. Y la verdad que fue tremendo la risa de los 100 juntos diciendo qué alivio, ¿entendés? O sea, la profesora de memoria se olvidó la cartera en el baño, espectacular. O sea, como que menos mal. Eh, y sinceramente a veces también, es verdad, el humor ayuda mucho. Yo quizás soy también de usar el humor en las clases, de querer generar algo que provoque humor. Lo que pasa es que por ahí, cuando yo empecé en la docencia, tenía más contemporáneos del otro lado y ahora no. Entonces a veces hago chistes que no los entienden porque son de mi época, ¿viste? O nombro cosas que ya no están, ¿viste? Ahí me di cuenta del paso del tiempo, porque por ahí cuando yo empecé tenía como otra relación alumno-profesor, como que bueno, era de la generación más o menos, un poquito más, pero ahora a veces nombro a un actor y se me quedan mirando, ajá, ¿viste? Como que, ¿qué está diciendo? Y ahí me doy cuenta que ya el tiempo ha pasado. Entonces, bueno, entonces, ay, ya, qué pacho. No, bueno, esto, ¿no? Esta serie, también, bueno, Clint Eastwood como director también hizo muchas películas muy interesantes y aparte él mismo es un ejemplo, ¿no? De paso del tiempo y demás, impresionante. Recién me pasaron un video que por ahí la clase que viene se los paso de una señora de 107 años tocando el piano. Impresionante la mujer, una lucidez. Alguien dijo que tenía su bisabuela, no me acuerdo, Franco era, está Sí, por acá. profe. Franco, bueno, Sí, yo tengo mi bisabuela, yo tengo 51 y mi bisabuela tiene 99, Franco. La mira. tendría que traer a la clase. Este, obviamente está súper lúcida, tiene algunas cuestiones, pero es impresionante, ¿no? Hoy lo que estamos viviendo, también hoy tenemos la oportunidad de ver cosas difíciles. Por ejemplo, esto, bueno, va para más para la clase siguiente, pero el tema de ver hijos viejos con padres más viejos y por ahí los hijos más jóvenes más deteriorados, ¿no? O sea, a mí me tocó tener una señora de 95 en un grupo y la hija de 70 con Alzheimer, o cosas que antes eran impensables, o una mamá yendo a visitar al hijo a una residencia, ¿cómo? O una mamá internada con su hijo en una residencia, cosas que antes eran impensables, ¿no? Como que estamos viviendo una época rara en cuanto a la sobrevida, la bisabuelidad ya es un tema nuevo, ya no es una extravagancia, ¿no? Como que hay mucha gente de 90 años viva. En PAMI hay un registro de personas centenarias de cerca de 6.000 personas.
Por lo cual tenemos que tener estos datos porque es una nueva realidad. Es una nueva realidad, tenemos gente, antes cuando hablábamos de jubilación, a los 60 pensábamos, bueno, unos añitos más y ya está, no, ahora hay una vida después de la jubilación. Hay gente que vive 40 años más después de la jubilación. Por lo cual, inclusive, bueno, sabemos muy bien lo que ha dicho nuestra funcionaria del FMI, ¿no? Que la vejez es un problema financiero. ¿Por qué? Porque, bueno, suena horrible, ¿no? Y en realidad, digamos, el drama es qué piensan hacer con esto. Esa sería la siguiente pregunta. Está bien, es un problema. Suena muy frío lo que está diciendo, que entonces hay que terminar con la vejez o, bueno, pensar qué vamos a hacer para sostener este, tanta gente jubilada y demás, ¿no? O sea, bueno, son temas de agenda en este momento porque se viene un mundo cada vez más envejecido. Así que bueno, y hablando, bueno, masculinidades, entonces sería algo de eso, léanlo, si tienen dudas, la próxima lo seguimos abriendo. Yo cuando planteé esto del hegemónico, pensaba que por ahí ustedes lo iban a cuestionar, porque quizás hoy uno dice, pero pará, ¿qué es la masculinidad hegemónica hoy? ¿No? Como que sigue siendo lo hegemónico todo eso. O sea, sigue preponderando este discurso, pero sí, todavía, aún todos los que decimos que vamos rumbo a la deconstrucción, tenemos un montón de cosas aún que, que siguen pasando. No sé, digo yo, en una casa hoy dice, ay, no, pero a veces en los grupos, no, mi hijo la ayuda a su esposa. Y eso no es muy feminista que digamos. O sea, ¿la ayuda? ¿Cómo la ayuda? O sea, ¿por qué la ayuda? La casa es de la mujer, entonces, o sea, el ámbito de la mujer es el privado, entonces el varón que es bueno la ayuda, ¿no? O el varón cuando va a comprar algo le dice a la mujer o a la compañera o a la pareja o al compañero, no sé, a quien quiera ser, porque también hoy hay que hablar de otra manera. El tema es, te compré tal cosa, te traje tal otra, ¿no? Te fui a buscar al nene al jardín, ¿no? Como si fuera que está haciéndole un favor al otro. Digo, todavía esto se sigue escuchando. Hay mucho por hacer. Y además que nosotros mismos nos instalamos en lugares. Por más que a veces nos creemos que ya superamos cosas, digo, por ahí suena un poquito pesimista, no sé, pero en la práctica todavía hay mucho por trabajar. Por más que digamos que ya estamos superados en cosas y demás, todavía eh, siguen primando que la mujer se siga sintiendo culpable frente a un montón de cosas, cuando no se deja a los hijos, o que socialmente se la cuestione más en su rol. Yo me acuerdo cuando dejé la licencia por maternidad y volví al laburo, yo trabajaba en un club y las señoras mayores me dijeron, ¿con quién dejaste al nene? Y yo me puse re mal, ¿viste? ¿Cómo con quién? Claro, y le pregunté a mi pareja, ¿vos te preguntaron con quién dejaste? No, a él no le habían preguntado en el trabajo con quién dejaste al nene, era obvio, conmigo, con una mujer, no sé, a mí sí me lo preguntaron. Y aparte con quién lo dejaste, parecía como, y vos necesitas venir acá realmente, necesitas el trabajo para dejarlo tan chiquito, ¿no? Como que una culpa, me llegué a mi casa, llamé a casa a ver cómo estaba todo, ¿viste? Como que aparte que uno está todavía medio desacomodado. Y bueno, y estas cosas pasan todavía, ¿no? Como que, o dentro de las pares, de las mujeres, si hay una que viajó por laburo, la otra dice, ay, te vas vos, bueno, no sé, yo cuento también parte de experiencias personales que tengo mucho desarrollo profesional y dentro de las pares de la escuela fui muy cuestionada, ¿no? O si yo decía, no, mi hijo está con fiebre y está somatizando porque vos te fuiste, o sea, entonces digo, todavía las mujeres también nos falta mucho eh, camino, ¿no? Como que todavía creemos que nos cuesta más el desarrollo profesional, cuesta más el reconocimiento.
hay mucho por hacer, pero digo, sepamos que cuando hablamos aún de lo superado, todavía no está del todo deconstruidos, ¿no? O sea, esto es lo que yo pienso. Por ahí algunos sí, pero me parece que hay ser conscientes de esto, es como el viejismo. Digo, no, porque lo veamos ya no lo superamos, o sea, falta mucho. Y aparte Entonces, que bueno, hablamos de sí, personas de más de 60, entonces por ahí lo que podamos ver o cómo lo percibimos nosotros no es la misma manera, aunque algunos sí, pero no es la misma manera de lo que perciben ahora, los que ahora tienen 60. O sea, por claro. ahí yo por ahí estoy en un proceso de construcción, pero mi mamá, que tiene 65, no piensa así. Entonces, si Claro, pero hablamos aún de vos con un vejez, está muy proceso bueno. de, sí, aún vos hoy, con las nuevas realidades, no sé, yo, y con esto voy a tratar de no irme mucho porque tenemos que ver un par de cosas. Yo cuando trabajé con las personas trans de cuidadoras, ¿no? O sea, yo venía de dar clase en la UBA, en la facultad, con alumnos y alumnas, no tenía alumnos trans o no supe. De repente tenía 40 personas trans sentadas enfrente mío, ¿no? Contentísima, además, fuertísima la experiencia. Digo, uno se cree que, y yo les dije, la verdad que les voy a pedir de antemano disculpas si alguna vez le digo de varón a alguien que es mujer, les voy a pedir disculpas si ven que meto la gamba en algo o digo algo que está mal, porque esto me impacta mucho, o sea, no estoy acostumbrada, no tengo experiencias anteriores de esto, o sea, es muy difícil cuando das la clase, estar preocupada de incluir, de no dejar a nadie afuera con el relato, de a quién te estás dirigiendo. Para mí fue un reaprendizaje o vincular la persona trans a la prostitución, por ejemplo, solamente, y no entender que hay una, bueno, hoy más, por suerte, porque hay más oferta y más posibilidades, pero y ellas también tenían un montón de prejuicios con la vejez, con el aprendizaje, con vivir de día, con un montón de cosas, con el establecer normas, horarios. No venía a la facu y a mí me decían tesoro en vez de profesora. Este, profe, hágase la planchita, me decían, viste, como que estaban en otra sintonía al principio, ¿no? Como en la estética, en la cosa. Eh, pero fue un reaprendizaje, porque donde uno cree que uno tiene la mejor intención de aprender y de construirse, en ese camino también mete la pata, digo, o sea, digo mete la pata, digo, se le juegan los prejuicios. Y además por desconocimiento, algo que no dije antes, que el prejuicio tiene un par de componentes, tiene también el temor y la ignorancia, ¿no? O sea que también uno prejuzga lo que teme, ¿no? A lo que no se quiere acercar. Por eso la vejez a veces cuesta tanto, porque mantengo distancia. Y si yo me distancio de algo, no lo conozco. Me cuesta aproximarme, me cuesta conocerlo. Y el desconocimiento trae, ¿no? Más preconceptos. Por eso digo, me tuve que acercar a la población trans. Una cosa es ver una trans en zona roja, una trans en no sé dónde, y otra es interactuar diariamente con personas trans, cómo piensan, cómo viven, cómo son, cada una con su estilo, con su vida, como todo el mundo, descubrir similitudes, descubrir particularidades. Ellas también entraron a una universidad, de repente fue toda una experiencia fuertísima. Y digo, en Facultad de Psicología, ustedes no saben la discriminación que sufrieron, las cosas que se dijeron, las cosas que dijeron estudiantes, trabajadores, psicoanalistas de alta gama. O sea, ay, ¿qué hacen estos acá? ¿No? ¿A qué vienen? Ay, ¿estos van a cuidar viejos? Ay, esto es un desprestigio para nuestra casa de estudios. No saben las cosas que escuchamos en los pasillos. Y digo, por eso digo que no hay que pensar de malos o buenos, porque todos tuvimos que trabajar este, un montón de cosas para que puedan acceder, se puedan incluir y finalmente puedan estudiar y ser cuidadoras. En este caso digo en femenino porque eran trans mujeres.
Y bueno, pero es un trabajo. A mí esto me sirvió mucho para entender este trabajo que es gradual, que no es de un día para el otro, y que lo tuve ahí, ¿entendés? Como que lo tuve enfrente constantemente y tenía que hablar de erótica y estaba el hombre y la mujer y algunas no se sentían identificadas con ninguno de los dos, ¿no? Y entonces dije, bueno, hay que escribir un nuevo capítulo. Hoy se está escribiendo sobre esto, pero no había. Y bueno, qué sé yo. Por eso digo, las prácticas también nos llevan a cuestionar un montón y revisar lo que nos pasa a nosotros, ¿no? También, y nuestros niveles de prejuicios. Los psicólogos tenemos mucho que hacer con nuestros prejuicios, si no, esto que yo decía antes de masculinidad, habilitamos o inhabilitamos con los prejuicios, ¿no? O sea, si tengo muchos prejuicios, freno al otro, le impido crecimiento también. Entonces Ana Freixas, que está en esta rama del feminismo y estudió la mediana edad con otra mirada, porque en general a veces también se habla de mediana edad, la próxima clase vamos a entrar más en tema, pero de que bueno, no es en una mujer igual a otra, ¿no? Y que se tiende a veces a homogeneizar a las personas mayores, también ignorando lo diversas que pueden ser. ¿Mm? Y también que no todas las personas transitan, ¿no? De la misma dirección y que hay también variables, que hay direcciones, que hay dimensiones. Y es muy importante, según ella sostiene, tener en cuenta esto, ¿no? Que hay diversidad, no son las viejas, ¿no? Hay diversidades, las vejeces, las personas mayores diversas. ¿Mm? Entonces, ella habla de justamente que a veces pensamos que el nido vacío es un momento difícil. Bueno, de hecho nosotros teníamos una autora que la seguimos reconsiderando, que es Mabel Burín, que habló mucho del nido vacío, la ausencia de los hijos, pero lo hablaba como duelo, como un momento difícil, triste, pero Freixas dice, no, no siempre es así. Quizás hay mujeres que lo viven como un alivio esto del nido vacío, ¿no? Y que quizás digamos, a veces tiene que ver con esto de los roles que han ejercido determinadas mujeres. Mabel Burín, por ejemplo, fue una autora que habló mucho del rol tradicional, hizo estudios de amas de casa, ¿no? En la mediana edad. Y por eso, bueno, hablaba de esto, ¿no? De la mujer que se dedicó toda la vida a su familia y cuando los hijos crecen, toma una actitud padeciente frente a esto, muchas veces de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer de mi vida? Se van todos, etcétera. Y Freixas pone en cuestión estas cosas, no quizás hay mujeres que pueden descubrir nuevas cosas, ¿no? Y quizás esto de que disminuyan las obligaciones familiares, ¿no? Librarse de algunas cuestiones patriarcales. Me río porque me acordé de una gerontóloga que hoy está en el PAMI que a veces dice que la viudez es un derecho también para algunas mujeres. No, me acordé de ese chiste porque esto del alivio, ¿no? Bueno, también en nuestro trayecto a veces conocemos personas que se han casado en determinadas condiciones, ¿no? Bajo determinados mandatos o acuerdos. Yo conocí mujeres que se casaron por acuerdo, por ahí cuando empecé a ejercer y bueno, esto de que quizás la mediana edad y el envejecimiento pueden construir, o sea, puede constituir un momento distinto y no precisamente un momento eh, difícil o triste, sino que genere mayor felicidad y que las personas puedan mejorar su autoestima y bienestar psicológico. Recuerdo también una autora que hablaba, Margaret Mead, si no me equivoco, de la flor de la vida, como la mediana edad, por ejemplo, y también muchos la cuestionaron, ¿qué flor de la vida? ¿Qué sé yo? Y dice, sí, porque la mediana edad, en realidad, uno llega a determinadas metas, adquiere determinadas certezas, fíjate los bestsellers, a qué edad alguien es, no sé, o los premios Nobel, o las obras de una persona, a qué edad
en general se producen, siempre tiene que ver con esta edad, como que uno adquiere, digamos, determinada posición en la vida. Entonces ella hablaba de que era la flor de la vida en ese sentido, que era una edad como de menos conflictiva que, por ejemplo, no sé, la adolescencia de repente, ¿no? Y fíjense qué interesante, porque antes hablábamos como la juventud, como la etapa genial, y ahora vamos viendo que quizás empezamos a ver ganancias en el paso del tiempo también, ¿no? Y también esto plantea el tema de la menopausia, ¿no? Como muchas veces también se sitúa la mediana edad como igual menopausia, como si fuera el indicador, ¿no? De la mediana edad, y en realidad no, es un marcador biológico la menopausia, no siempre está ligado a, no es equivalente a mediana edad, menopausia, ¿no? Y también como en algunas mujeres no implica una crisis, ¿m? En algunas mujeres se ve como algo normal, otra vez como un alivio, no como una evidencia de mayor libertad para ejercer la sexualidad, y no precisamente como un duelo a la cuestión reproductiva y demás. Lo que estamos planteando también, y que esto lo vamos a seguir la próxima clase, es si todos los autores plantean la mediana edad como una crisis, ¿no? Como que no todos hablan de una crisis o de un duelo, sino que quizás hay autores que hablan de una etapa también que puede ser vivida de otra forma. ¿Mm? Y también, bueno, la importancia de la educación que han recibido cada persona en relación a esto, y yo pensaba también en relación a lo que es el periodo menstrual, ¿no? Cómo nos educaron a cada uno en esto. Si ya partimos de que muchas mujeres creen que el periodo ya es una enfermedad, digamos, hoy esto suena antiguo, pero convengamos que mucha gente, y que quizás alguno y algunos de ustedes han escuchado mitos sobre el periodo menstrual, ¿no? Como hoy, por ejemplo, en las propagandas se habla abiertamente de esto, ¿no? No dan por entendido, ya no ponen liquidito azul, viste que es como que todo solapado, ¿no? Como que ahora se nombra el órgano sexual femenino, viste que hay se habla de vagina, se habla de menstruación, se muestra. Antes era algo oculto, la mujer estaba enferma, indispuesta, seguimos diciendo esta palabra, ¿no? Y también había todos mitos que circulaban alrededor, ¿no? Ni hablar de lo religioso, que hay todavía gente que dice que está impura la mujer, bueno, es más, pero también esto de, o sea, que la separan del varón en esos días, y, y también los mitos, ¿no? Que la mujer no riegue las plantas que se mueren, había toda una mística no sé, si lo escucharon alguna vez o yo sola, de que no riegues las plantas que se mueren, no batas la crema que se corta, no te laves el pelo. A mí no me lo dijeron, igual, por suerte mi mamá se psicoanalizaban, pero digamos que hay gente que le decían estas cosas, ¿no? Como Mi eran tía terribles. Sí, me contaba que le decían que no se bañara en esos días porque se mm, cortaba, una claro, cosa así. claro. Sí, sí. Bueno, y esto de también los días femeninos en los trabajos, como que bueno, este, y también los prejuicios de tomar una mujer. Digo que todo esto que circulaba también, ¿no? Si esto ya estaba, porque esto que yo decía antes de la patologización de las mujeres, ¿no? Está enferma, y además, bueno, toda la significación de las hormonas, ¿no? Como se define a la mujer con lo hormonal, te vino, no te vino, estás bien porque se te fue, estás mal porque te vino, etcétera, como las hormonas, como explicando estados anímicos, estados emocionales, ni hablar cuando se hace en relación a otro. Estás en pareja, estás contenta, estás sola, bueno, esas cosas también, pero digo, el tema de patologizar el periodo, lo hormonal y también la menopausia, ¿no? Como un problema de enfermedad o de toda la significación que tiene, ¿no? Esto de, bueno, ya no podés tener hijos, la productividad de una mujer, la reproducción, eh,
muchas mujeres tienen problemas en su sexualidad cuando viene la menopausia porque hay cambios corporales y anatómicos y por ahí también esto se liga a creer que hay menos deseo en la menopausia, ¿no? Como que hay como explicaciones. Entonces también está esto, ¿no? De cómo se percibe la salud, ¿sí? Y esto está absolutamente ligado a la educación, por eso hoy festejamos ESI, ¿no? La educación sexual integral, que no existía, que antes había apenas un taller me acuerdo en algunas escuelas que había un buzón y se hacían preguntas y bueno, y en general la clase de educación sexual era sobre SIDA y profilaxis, nada más. Después lo demás no se hablaba nada, ¿no? Kuznetsov siempre dice, a mí, si no me van a dejar hablar de masturbación, no me inviten a las escuelas. Entonces, bueno, como que hoy en las escuelas se habla mucho más de, de la salud sexual, de la salud en general, de los mitos de género y demás, y cómo esto tiene también efectos sobre lo que efectivamente a uno le ocurre, ¿no? Y cómo también, qué pasa con las personas mayores. Saben que hay muchas mujeres mayores que cuando enviudan, miren qué loco, o sea, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Enviudan y no van más al ginecólogo. ¿Qué tiene que ver, no? ¿Por qué ligamos esto? No, pero igual yo ya no tengo marido, ya no tengo, ¿qué no tenés? No tenés cuerpo, no tenés órganos, ¿no? ¿No? Y hay una cosa, inclusive en las consultas clínicas a personas mayores, no se les pregunta sobre su sexualidad, ¿no? O al menos hay investigaciones viejas, ¿no? Que me acuerdo Salvareza decía que los médicos no preguntaban sobre la sexualidad a personas más grandes. Y en realidad, en las entrevistas que hacían alumnos en nuestra cátedra, a los alumnos también les costaba preguntarle sobre decían, no le quiero faltar el respeto. O, por ejemplo, bueno, entonces digo, ¿por qué hoy no es que es la clase erótica, pero al hablar de esto, de la menopausia, está absolutamente ligado a la sexualidad, a la educación, a, a cómo esto tiene un efecto sobre el rendimiento en digamos, y el conocimiento del cuerpo, ¿no? En los temores, en los prejuicios, y ni hablar con el paso del tiempo, cómo esto se acentúa. ¿Mm? Eh, y Y también, en el bueno, placer también, ¿no? total, absolutamente. Y que son palabras que a veces las personas mayores ni dicen, ¿no? Como que placer, pasión, ¿no? Deseo. Ojo, nosotros Claro, tenemos en como la si no les correspondiera, ¿Cómo? Perdón. sí, como si no les correspondiera, eh, como si no fuera un derecho también para ellos sentir placer, porque son viejos, No, digamos. seguro, y aparte esto de las consultas, que no consulten como si no hubiera ya un cuerpo que cuidar, si no hubiera que hacerse estudios, ¿no? Como que no se habla, no se ve, no se toca, no nada, ¿no? Como no existe entonces. Y Freixas de lo que habla es que, sin embargo, muchas mujeres en esta etapa pueden sentir una liberación, descubrir aspectos nuevos de su cuerpo, sentir felicidad porque ya no les viene y ejercitar con más libertad también su sexualidad. Y bueno, y también habla en relación al dinero, ¿no? A las cuestiones económicas, a la clase social, socioeconómica de una mujer, y cómo esto también tiene un correlato, ¿no? Y cómo relacionar la pobreza con la vejez, ¿no? Como que indefectiblemente una mujer va a ser más pobre, o sea, bueno, que esto está ligado también, ¿no? A como las lecturas, así como la menopausia también al duelo y a la tristeza, también qué pasa en relación al dinero, ¿no? Y a lo económico en relación a la vejez y en particular a las mujeres, ¿no? Eh, También, bueno, esto que digo, también pensaba cuando les hablaba de la deconstrucción, también la desigualdad en lo económico, porque en realidad es verdad que
que todavía en las ocupaciones estamos peor pagas, ¿no? La discontinuidad en los trabajos, digamos, la calificación de las mujeres en relación a esto, ¿m? Y también en relación a la demanda familiar. Yo hace poco hice un trabajo para una especialización sobre la jubilación de amas de casa, porque bueno, me dedico mucho al tema jubilación y me pareció interesante cuál es el significado del trabajo para las mujeres, ¿no? O sea, qué invisible esto está el trabajo en casa. Ahora, si una mujer trabaja en una lavandería, es trabajo. Ahora, lava ropa en casa, no es trabajo. Cómo cambia el contexto y es trabajo. Cuida a un pibe de otro por plata, es trabajo. Cuida a su pibe, no es trabajo. O sea, cómo está invisibilizado. Sé que no digo nada nuevo, pero digo a nivel conceptual, es interesante el significado de la palabra trabajo en relación a las mujeres. ¿Por qué enoja tanto la jubilación de amas de casa a veces, no? Como que, si no hicieron nada, ella no hizo nada. ¿Cómo no hizo nada? ¿Qué pasó? O cuando a una mujer le preguntás, ocupación, me acuerdo una, nada, tengo 8 hijos, me contestó. Nada, tengo 8 hijos, nada, ¿no? Claro, no hace nada esa mujer, la verdad. Entonces, como el significado de las tareas en el ámbito privado, y bueno, y Prexas un poco también va a hablar también de la jubilación en relación a los ámbitos, ¿no? De las mujeres, a los ingresos y las diferencias con los varones, ¿no? Parecería que en el varón como se interrumpe algo y en la mujer todo continúa en la casa, ¿no? Como que sigue, no hay jubilación. Y bueno, yo la verdad que me lo puse a estudiar porque también la palabra ama de casa, ¿de dónde salió eso? Me puse a buscar, ¿no? El origen, ¿por qué amas de casa? Ama de casa, qué fuerte. Y que seguimos contestando eso, ¿qué sos? No, bueno, ama de casa, ¿no? Pensemos ya esa terminología. Y en España hay una investigación que habla de que muchas mujeres que han perdido el empleo se definen hoy como amas de casa. En vez de decir desocupada mi condición, dicen ama de casa, ¿no? Como que, bueno, también están negando la desocupación. O sea, como, bueno, pero ahora estoy en casa, soy ama de casa. No se definen como desocupada, mientras que un varón no dudaría. ¿Mm? Es interesante también todo esto para pensar en las construcciones, porque bueno, justamente la teoría narrativa tiene que ver con esto, con que la identidad es en permanente construcción, ¿sí? No es hoy, eh, digamos, lo que es y va a seguir siendo siempre así. Y es interesante también estos componentes, estas narrativas hegemónicas, así como hablaba Ricardo de la masculinidad, de lo que estoy hablando es de lo preponderante en las mujeres, ¿no? Nido vacío, menopausia, ciclo menstrual, cómo se ve todo esto y cómo hasta la sociedad te dice cómo lo debes elaborar, que es algo triste, ya está, ya te dice que esto te tiene que pesar. Y no, por ahí no. ¿Mm? También, bueno, el tema del Estado civil, de las mujeres, ¿no? Lo hegemónico también en relación a esto, a los modelos tradicionales, y qué pasa con las mujeres divorciadas, ¿no? Y qué pasa cuando se divorcian a nivel económico, ¿no? Que parecería que todo se desmorona, etcétera, ¿no? O la falta de planificación a veces del retiro, como les decía, este, y sobre todo, bueno, en esto que hablábamos de los trabajos informales o las ocupaciones en el ámbito privado que también obstaculizan el poder planificar o acrecientan el temor a envejecer, ¿no? Si yo realmente creo que no voy a tener sostén, ¿no? Si yo realmente creo que no voy a poder afrontar qué me va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, esto incide y produce finalmente, ¿no? Lo que uno temía muchas veces.
Y Mabel Burín, también argentina, que habla de esto, ¿no? Hasta hace toda una lectura sobre la mediana edad y los psicofármacos, ¿no? Habla de también cómo hay mujeres obedientes en relación a la medicalización y a como que hay, bueno, mayor cantidad de mujeres que consumen psicofármacos frente a estas situaciones que se construyen a nivel social, ¿no? A esto de lo que tiene que sentir, lo que tiene que pasar, etcétera. En fin, son muchas las cuestiones. Lean el texto de Freisas y me gustaría ahora, también en sintonía con todo esto, no es que nos apartamos del tema, pero abrir un poco esta cuestión de lo que vieron con Ricardo, de identidad narrativa, ¿no? En principio quería preguntarles si alguna vez habían escuchado sobre esta teoría. ¿Sí, no? No, yo no. No, No, la primera vez. nunca. No. Nadie, no. Bueno, es No, pero importante, claro. Primero decirles algo, ¿no? Por ahí en esto, ojo, me repito, porque yo la verdad escuché parte del teórico, pero no, lo escuché muchas veces, ¿sí? Pero no sé bien qué dijo ayer específicamente, pero digamos, a veces hay personas que cuestionan esta teoría en cuanto a hablar de estructura, ¿no? O sea, la estructura psíquica de una persona. Nosotros, cuando hablamos de identidad narrativa, en ningún momento estamos desestimando la estructura. Esto no tiene que ver con un versus, ¿sí? O sea, no es estructura versus identidad, no. Esto es una sumatoria. Esta teoría, y él lo dice, eh, nos sirvió un montón, y la verdad digo, no es porque, bueno, ya a esta altura, después de tantos años, adhiero, pero el que la propuso, digamos, darle este cambio, este giro a la materia con esta teoría, es Ricardo, nos ayudó mucho a abordar el tema de la tercera edad, las personas mayores. ¿Por qué? Por la cantidad de cambios que suceden en la vida de una persona mayor. Toda la vida sufrimos cambios y nos acontecen montones de cambios, pero en esta etapa vital, a partir de la mediana edad, hay más cambios y hay más pérdidas. Por lo cual, centrarnos en el estudio de la identidad y sus cambios nos proporciona muchísimos datos. A través de esta teoría pudimos analizar mejor lo que le pasa a una persona en esta etapa vital y analizar las particularidades. Y nos la pasamos estudiando los cambios, porque de lo que trata esta teoría es de eso. Cuando hablamos de refiguración, de figuración, hablamos de cambios en el tiempo, en una persona, y cómo se producen, y qué acontece con esa persona, y cuál es el efecto de este cambio. O sea que vamos adentrándonos en ese relato y escuchando a la persona de cómo esa persona va relatando y cuál es la narrativa que se va construyendo en relación a todo esto que le va pasando a lo largo de la vida, ¿sí? Díganme así, qué cosas, ¿no?, pueden compartir de esto digamos, no sé, no sé, lo que quieran decir sobre esto de la identidad narrativa, qué aspectos les parecen relevantes, qué les quedó, qué entendieron. No es un examen, sino que es poner en común para ver qué vamos construyendo juntos también, ¿sí? Anímense, aunque digan, acá quiero decir algo, acá se pueden equivocar, pueden decir cualquier cosa, yo también a veces me equivoco, digo alguna huevada, o sea, es el momento de equivocarse en el práctico, o sea, no hay problema, ¿eh? O sea, no estamos para decir cosas maravillosas, o sea, podemos decir algo y que no esté bien y está todo bien, o sea, eso les pido que no tengan, yo no voy a
a calificar lo que están diciendo, ni censurar, ni descalificar nada de lo que digan. Eso, así que bueno, hablen con libertad. ¿Qué les quedó del teórico? ¿Qué pensaron? Lo que quieran decir. Yo estaba pensando mucho ayer, Sí. se me bien porque se me tilda mi momento. ¿Se escucha? A ver, un poquito Sí. más fuerte. A ver, sí, Tomás. Sí, yo lo que pensaba mucho en cuanto a la narrativa, ¿no? Como en esto que decía en cuanto a la construcción de un relato que le da coherencia a la vida, ¿no? Lo pensaba mucho, por ejemplo, llevado por ahí un poco a la religión, ¿no? Como muchos, ¿no? Construyen su identidad y cómo son tan creyentes de ese punto, ¿no? En cuanto a que le da el sentido, ¿no? Y pensaba mucho también en cómo también una de las cosas, ahora pensándolo ya también con la clase de hoy, ¿no? Las cosas que se piensan mucho a las viejas en general y a los viejos es lo católicos que son, lo creyentes, la necesidad de transmitir esos valores y es como que también eso es lo que le da la identidad que ellos se sienten hoy por hoy como que tienen, se sienten como que los ayuda mucho de ese punto. Pero dijiste relato, dijiste coherencia, una palabra muy, muy cotizada en esta teoría, que es justamente uno va narrando, intentando coherentizar lo que le va pasando, ¿no? Decía Ricardo, uno coherentiza a través de este relato, uno va hablando y va intentando sostener, ¿no? Ese yo soy. Porque en realidad, lo que sí es muy importante saber que la identidad no es equivalente a sí mismo, a un sí mismo, sino que es a la sumatoria de sí mismo más el contexto. ¿Mm? O sea, no es igual a sí mismo la identidad. Este es un concepto que es básico. Hay varios, ¿no? Es como que uno tuviera como varios ingredientes, ¿no? Que constituyen la identidad, ¿sí? De repente hay como un cuadrado en donde entra, que está, digamos, limitado por lo que soy y lo que no soy, ¿no? Hay algo que soy y hay algo que no, ¿no? Que tengo definido y de repente hay un acontecimiento en mi vida, ¿sí? Que tiene que ver con una disrupción, ¿sí? Con un quiebre muchas veces, por ahí uno lo puede llamar disrupción, a veces desde Niemeyer se habla de quiebre en la narrativa, ¿no? ¿Y cómo sería este quiebre? O sea, ¿cómo, digo, porque esto es teórico, ahora, en un relato, ¿alguien me puede dar un ejemplo de un quiebre o de una disrupción en un relato de una persona? Es muy difícil lo que pido. Un duelo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿cómo lo contaría la persona? A ver, ¿cómo contaría ahí, hay algo marcante en ese relato, ¿cómo lo cuenta? A mí lo que me pasó ayer en el teórico, que también relacionado a la vinculación y las teorías que vimos, que era muy parecido a cuando una persona sufre una depresión. Uh-huh. Eh, Bueno, es que la identidad narrativa, van a ver cuando veamos duelo, habla de pérdidas, de cambios, y por lo tanto habla de duelo. ¿Mm? Más que de, y después veremos si es depresión, eso lo vamos a discutir más adelante, pero sí, lo que viste bien es que hay algo de pérdida, ¿sí? Y la hay falta algo también, la falta de un objetivo, esto que también se busca, la teoría de la actividad, que se hablaba esto de buscar un objetivo o pensar a futuro, que eso capaz en un momento de quiebre falta sí. y se trata de buscar. Por ejemplo, si yo digo así, ¿no? Siempre fui memorioso, siempre me elogiaron por mi memoria. Hace unos días en el trabajo me olvidé de tal cosa, ¿no? Ahí vos ves un corte, ¿no? A partir de esto, algo cambió.
la persona viene relatando que siempre tuvo buena memoria, que siempre le iba bárbaro en esto, le elogiaban la memoria, ponele, y de repente dice, ayer en el trabajo me olvidé, esto nunca me... ¿No? En el relato eso es una discontinuidad, ¿m? Es un corte porque hay un cambio en el yo soy. Yo era siempre, y ahora, ¿y cómo, no? ¿Y cómo lo cuento esto? ¿Cómo, digamos, y cómo me siento yo a raíz de esto también, ¿no? ¿Cómo se siente esta persona de que su identidad, digamos, era soy memorioso, tengo buena memoria? Y de repente, o que bueno, ponele que no sea una vez, que le venga pasando, ¿no? Hace un tiempo que me viene pasando, bla, bla, bla. Y esto conmueve, tengo buena memoria, lo conmovió. Por lo cual hay una disrupción ahí. A veces esa disrupción puede tener que ver con un cambio corporal, con un cambio psicológico, con un cambio laboral, con un cambio social, ¿sí? Pero uno ve en el relato un corte, de repente, algo que ya no es como antes. Entonces, en principio, esta teoría nos sirve para eso, para ver las continuidades y las discontinuidades en la identidad de una persona. ¿Qué continúa en esa persona, ¿no? ¿Qué discontinúa en este relato? ¿Cómo lo va contando, ¿no? También. ¿Qué hizo? Entonces, el momento de esa disrupción es el que Ricardo, bueno, Paul Ricoeur y los autores de narrativa hablan de refiguración. Figuración sería el momento de ese yo soy. ¿Quién soy? El que me defino. Si yo a cada uno de ustedes le preguntara, definí quién sos, ¿no? Yo soy argentino, nací acá, hago tal cosa, tengo familia. A veces, por ejemplo, cuando estamos en los prejubilatorios, le preguntamos a la persona, bueno, presentate, ¿no? ¿Y cómo se define ahí? Y yo soy, no sé, Martín, y bueno, y trabajo en tal área, en tal lugar, sección 8, ¿no? ¿Y dónde está ahí puesta la identidad? En el trabajo, ¿no? Como que uno ve qué importante, bueno, aparte estamos en el ámbito laboral, se presenta por su trabajo. Nosotros muchas veces en eso hacemos un ejercicio, le decimos, bueno, ahora presentate sin nombrar el trabajo. ¿No? Y bueno, a ver, bueno, soy tal, tengo 2 hijos, bueno, me gusta, no sé, el aeromodelismo, no sé, empiezan como a indagar otras cuestiones de la identidad. ¿Qué pasaba ahí? ¿No? Donde estaba totalmente orientada su identidad a la parte laboral. Y de repente el mover, dice, ay, la verdad que fue fuerte cuando me movieron de ahí. Hay cierto nivel de coherencia que se pierde en ese momento de quién soy. Es mínimo, pero, ¿no? De repente hay algo que cambia, hay algo que ya no está. ¿Y cómo lo resuelvo? Y es un momento de refiguración, es un momento de pregunta, ¿y quién soy ahora? ¿Mm? Son momentos, estas 3 cuestiones, ¿no? Que están dentro de un proceso, que no es en un día, en una hora, ¿no? Porque dice, bueno, entonces ahora configura, no, pará, no es todo tan simple, ¿no? Pero bueno, vamos a recorrer. Tengo una... ¿Alguien más quería decir algo? Porque yo por ahí doy la palabra y hablan 2 y después me embalo. ¿Quieren decir algo más de lo que hablaba Ricardo? ¿Qué otra cosa? Hablaron de la identidad, de la coherencia. Hablabas vos que te recordó la depresión. ¿Qué más? A mí me gustó lo de la refiguración porque fue como darle una vuelta a eso que está pasando. No sé, por ejemplo, habían dado el ejemplo de una persona que decía que no podía correr más al colectivo, pero que bueno, que entonces empezó a salir más temprano a la casa. Entonces como que encontró como una herramienta, o bueno, otra alternativa para poder seguir viajando en colectivo, a pesar de que por ahí ya el físico no le da para andar corriéndolo. Y como que en general me dio como todo el teórico, así como
una sensación como de estar más conectado a la vitalidad. Sí. Obviamente por todo cómo se ve socialmente a la vejez, ¿no? Pero como que en general está muy configurado así, o sea, tiene como esa mirada que conecta más con lo vital, que va, por lo menos para mí fue como novedoso porque Total. nunca había leído el tema. Sí, sí, estoy tratando de encontrar no, el de, bien, a ver si puedo ponerlo para recorrer un poquito lo que plantea Ricky. Vamos a retomar el PowerPoint de ayer, ¿no? Me gusta, digamos, bueno, esto que hablábamos de, que en realidad el proceso, esto es muy importante, la diferencia entre relato y narrativa, ¿no? Porque en realidad yo antes dije algo también del contexto, pero más que nada la narrativa es justamente lo que sostiene el relato. ¿Mm? A mí me gustó mucho un día, a mí me gusta, y estoy pensando en retomar algo de esto, de los telares. ¿Vieron los telares cómo son? ¿No? Que hay unos violincitos que sostienen el tejido. ¿No? Y yo pensaba que el tejido era como ese relato y los violines la narrativa, ¿no? Como que sostiene el relato, ¿no? Como que hay algo que sostiene el relato, hay un esquema, ¿sí? Cognitivo. Recordemos que todo esto es posible porque hay cognición, ¿sí? Si no, no existiría nada de esto. La cognición tiene que ver justamente con todo, con la capacidad de relatar, la regulación emocional, todo está vinculado a la cognición y a esta capacidad de producir un relato. ¿Mm? Entonces, el relato es lo que, digamos, la historia que la gente cuenta, y lo que subyace al relato es la narrativa. ¿Mm? Es muy importante esto, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué hablamos, no? O sea, también. Y bueno, esto de frente a las ambigüedades de la vida, frente a estos momentos de discontinuidad, ¿no? Necesitamos darle sentido a lo que nos pasa, necesitamos entender. Coherentizar es eso, entender, darle un argumento a lo que nos pasa. No, lo que pasa es que a mí esto, ¿vieron que uno enseguida explica algo? Es eso, coherentizar. ¿Por qué hiciste esto? No, porque pensé, no, uno arma un relato que da consistencia a lo que pasó. ¿Mm? A veces no tan consistente, pero bueno, en realidad es lo que permite que comprendamos eso que no podemos controlar, eso que quizás hasta a veces es siniestro, es terrible, a veces es una tragedia. Vieron que a veces alguien, no sé, fallece y uno empieza, bueno, quizás esto tenía que pasar por tal y tal, ¿no? Bueno, eso es coherentizar algo insoportable. Lo que no puedo soportar es también la incoherencia, no darle sentido a eso que pasó. ¿Cómo lo explico? ¿Mm? Y la verdad que en ese sentido el relato nos ayuda un montón a poder vivir, ¿no? Nos permite seguir adelante, porque si yo no puedo explicar, no puedo dar cuenta de lo que me pasó. Y esto es lo que hace que mi identidad siga sostenida, ¿no? Como que puedo seguir adelante. Esta construcción permanente donde algo pasa y este relato lo sostiene, ¿no? Y bueno, y a través de esta narrativa yo puedo darle coherencia a eso. Entonces, la identidad es, acá, como yo decía antes, es una estructura cognitivo-afectivo-conductual. ¿Mm? ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque hoy ya no podemos pensar, ¿no? Inclusive separarlas tanto, ¿no? Hoy a veces nos cuesta todo esto de las neurociencias, ¿no? De los modelos cognitivos, pero tenemos que integrar porque no hay una sin la otra, no existe. Entonces, inclusive en esta etapa vital donde hay tantos cambios a nivel cognitivo, necesitamos también sumar toda la cuestión
del funcionamiento cognitivo, qué sucede. Si yo como gerontóloga no tengo en cuenta esto, estoy olvidándome de una parte fundamental. Sobre todo, digo, a cualquier edad, pero en la vejez, por ejemplo, qué sé yo, todos los cambios que suceden a nivel cognitivo los tengo que tener totalmente presentes para entender también lo que va pasando. Entonces, Neymeyer habla de eso, de la identidad que organiza, ¿no?, los relatos de la vida cotidiana en un relato mayor, ¿no? Y digamos, igual no me quiero meter con macronarrativas y micronarrativas porque esto la verdad que no lo vamos tampoco a evaluar en este sentido. Y de esto les hablaba antes, ¿no?, de las discontinuidades, las crisis vitales, ¿no? Hay una ruptura en la narrativa, pero a mí me interesaba ver si lo podían ejemplificar para que ustedes también, cuando mañana, no sé, tomen las entrevistas, por ahí escuchen esto también, ¿no? Que puedan escuchar cómo es este relato, ¿no? Si hay discontinuidades en el relato, si hay cambios que está marcando. A nosotros nos pasan las investigaciones que vos le preguntás directamente a una persona: ¿usted observó cambios en el último tiempo? ¿Qué te dice, Lean? No, no, ningún cambio, no hay nada. Y al rato te cuenta, vos sabés que ayer tenía que limpiar mi casa y yo antes la limpiaba en un día solo. Y ahora me lleva una semana. O sea que sí hay un cambio. Lean, ¿querías decir algo? No, tal cual. A veces la percepción del cambio es en el momento en el que el sujeto se encuentra con ese impedimento y después, bueno, ya un poco lo incorpora, pero necesita hacer este trabajo reflexivo, ¿no? De yo ya no puedo hacer esto, o antes podía, como contaba recién, correr el colectivo y ahora no puedo. Básicamente eso. O también los estados a nivel familiar, por ejemplo, cuando uno cambia de estado civil, ¿no? De repente de ser casado a ser viudo, de repente de empezar a ser abuela, o bueno, o tener yerno, nuera, o de repente, estas cosas también atentan contra, digamos, la identidad, porque bueno, ahora tengo un nuevo rol, o cambié de estado, ahora soy divorciada, soy casada. Pensaba en ustedes, ¿no? Cuando se reciban, de repente, digo, estudiante, profesional, que uno está como desacomodado, ay, cierto que ahora ya me recibí, no lo puedo creer, ¿no? ¿Qué dice uno? Bueno, y es esto, ¿no? Que cómo cuesta a veces, porque decís, bueno, pero yo ya me recibí, pero todavía no tengo trabajo, entonces, ¿cómo es esto? Bueno, cuando la gente deja de ejercer una profesión, ¿cómo sería? ¿Soy abogado o no? Porque ya no ejerzo. ¿Y cómo sería? ¿No? Y también ahí empieza un dilema en relación a la identidad. Y hay un momento donde quizás uno no sabe bien cómo contar, cómo relatar lo que le pasa, ¿no? Estos momentos de incoherencia, donde uno no encuentra, ¿no?, el yo soy. Es decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Y ahora cómo sigo? Y esto se liga a la muerte, a la finitud, a la pérdida de roles. No quiero volver sobre todo lo que habló, pero era un poco como acentuar algunas cuestiones, ¿no? La identidad no es versus la estructura psíquica, la identidad no es igual a sí mismo, la identidad es la sumatoria de sí mismo más contexto, diferenciar relato de narrativa, esto de la palabra coherencia, tenerla muy presente también, la palabra crisis, la palabra disrupción, esto bueno digamos, ¿por qué en la vejez? Porque en la vejez esto es permanente. Cuando uno atiende a una persona mayor, son muchos los frentes que cambian a nivel corporal, a nivel psicológico, a nivel laboral, familiar, y están todos en simultáneo. Entonces, a veces
la persona dice que yo ya no sé, siento que, no sé, me volví menos inteligente, no entiendo nada, ¿qué me pasa? Incoherencia, ¿no? Cambio de límites, ¿dónde estoy parado? No sé dónde estoy parado. A veces hasta esto lo manifiestan en síntomas físicos. ¿Mm? Entonces, un concepto fundamental es la refiguración, ¿sí? Que es justamente el momento de formular la pregunta, ¿quién soy? ¿Qué soy ahora? ¿Mm? Preguntarse por todas las dimensiones, ¿no? Y quién soy en relación a mí mismo, quién soy en relación a los demás también, ¿no? Y bueno, y este ingrediente que él suma del escenario, pero que bueno, no lo vamos a tomar ahora, pero es interesante, ¿no? Que sería dónde y cuándo ocurre esta pregunta, ¿no? De la refiguración. Y estos elementos que la verdad que le enriquecieron esta temática de la identidad narrativa, que son el argumento, el tema, ¿no? El objetivo, como que son hilar más fino en este proceso, ¿no? Ver que hay otros componentes que, digamos, ocurren en este relato. Y uno los va viendo, ¿no? Y cuál es la pregunta, cuál es quizás el tema de esa pregunta. ¿Mm? Este, Estos, bueno, lo vieron, el ejemplo del juez. Y finalmente el concepto de configuración, tan importante, que es como cuando uno transita el duelo, ¿no? Nosotros ya vamos a contarles cómo pensamos el duelo, lo pensamos diferente que el psicoanálisis, ya eso lo vamos a abrir en otro momento. Pero bueno, la configuración sería este momento donde uno logra encadenar todas esas discontinuidades, ¿no? Y promover la continuidad. Y también que logra nuevamente tener el control y la seguridad. Porque acá todo el tiempo, fíjense, la próxima Lean nos va a hablar de las teorías, vamos a profundizar y también charlar entre todos sobre las teorías de la identidad. Fíjense cómo en esta teoría de la identidad narrativa, la teoría del control también está atravesando permanentemente, ¿no? Porque se juega todo el tiempo, es la pérdida de coherencia y la pérdida de control constante. ¿A qué le tengo miedo? A no poder controlar las cosas, a no poder tener coherencia. Y no lo hablo en el sentido de lucidez, sino de no saber bien la dirección, a dónde voy, dónde estoy parado. No solo en el sentido de perder la lucidez, sino perder el control de mi vida. Porque yo tenía todo más o menos organizado. Y de repente algo pasa que me desorganiza. Y necesito decir, necesito hablar para ir encontrando esos argumentos que le dan coherencia a lo que me pasó. Por eso es tan importante también en este punto la terapia, por ejemplo, o los grupos de pertenencia. Los grupos de pertenencia en adultos mayores son fundamentales porque frente a todos estos cambios, poder compartir y encontrar con otros también estas salidas, ¿no? Decir, bueno, yo me acuerdo que antes me pasaba tal y ahora, bueno, pero esto pasa a veces en ámbitos grupales, que uno va encontrando la coherencia, la argumentación, nuevos proyectos, nuevas salidas a la situación, nuevos sentidos. Esto del bombero, ¿no? A mí me encanta esto del bombero porque habla también del sentido del heroísmo, no de una persona. No sé, yo en mis grupos he tenido, por ejemplo, docentes en una institución donde trabajé un día, cae una docente de nuestra facultad, que bueno, ya no está, falleció, bravísima era. Y claro, yo a la profesora la tengo en mi grupo, ¿entendés? O sea, me explico, es como mañana yo voy a un grupo de un alumno mío, ¿viste? Y dice, ¿viste? Y el tipo me quiere coordinar a mí, ¿viste? Como que, y era dificilísimo porque ella era la profesora.
era la profesora de tal materia, escritora de libro, bla, bla, bla. Y bueno, era re difícil porque aparte ella no dejaba ese lugar. Ella quería seguir siendo en ese grupo la profesora, ¿sí? Y ahí me tenía que dar bola a mí en algún punto. Yo igual la validaba digamos, validaba todo su saber, pero era muy difícil porque ella lo que quería era estar en mi lugar. Ella quería coordinar todo y controlar todo. Bueno, fue un trabajo arduo, hasta que, la verdad, porque yo decía algo, decía, no, eso no es así, porque tal autor dice tal cosa, me refutaba todo. Pero ¿qué le pasaba a ella? Ella no podía aceptar todavía que ya no estaba, se había jubilado, ahora estaba buscando nuevas actividades y bueno, pero justo se encontró con una alumna y se puso en profesora, ¿viste? Como que estaba ahí, era la docente ella en el grupo, no era una participante más. Y costaba esto, ¿qué estaba costando? La refiguración, la pregunta, ¿quién soy ahora? No soy más, ahora tengo que buscar otras alternativas, ¿no? Y bueno, realmente hemos trabajado mucho con ella, yo también realmente tomé la estrategia de dejarla en un lugar de consulta y le consultaba todo y vos qué opinás y me parece válido lo que estás diciendo y qué importante tu aporte y demás. Esto lo que hizo es que ella pudiera ir aflojando y sumándose a la propuesta hasta que, bueno, finalmente el último libro que escribió hasta me hizo una dedicatoria en el libro y todo, o sea que digo, bueno, logramos amigarnos y digo, pero en todo esto, viendo la identidad narrativa, ella pudo lograr una nueva configuración, ¿no? Como que, y también lo que hizo es encontrar nuevos intereses de estudio, salió de esa materia y empezó a buscar, estudiaba idiomas, estudiaba otras cosas, traía otras inquietudes al grupo de otras cosas que hacía. Se pudo ir corriendo, pero para eso tuvo que justamente preguntarse esto, ¿no? ¿Quién era ella ahora en ese lugar, en ese grupo, en ese dispositivo? ¿Y quién era yo ahora en ese lugar? Ya no era la alumna que la escuchaba desde el banco tampoco, ¿no? Y pero es un reduelo, por eso te recuerda la depresión, porque este trabajo implica perder, ¿sí? Este, entonces, también, bueno, los tiempos de la identidad, ¿no? Cuando hablamos de la identidad en relación al pasado, al presente y al futuro, los tiempos, ¿no? Y por qué uno a veces necesita tanto, ¿no? De la identidad retrospectiva, de lo que fui, ¿no? Porque frente a este momento de refiguración, muchas veces la persona frente a esta imposibilidad vuelve no, vuelve a lo conocido. ¿Mm? Vuelve a lo que conoce, no se anima a, digamos, a veces a atravesar esta coyuntura, esta disrupción, decir, bueno, voy a ver cuál es mi nuevo desafío, no, por ahí vuelvo a algo que conozco, me vuelvo a acomodar en algo, ¿no? Como ahora se habla de la zona de confort también, donde conozco, yo veo a veces mujeres que por ahí frente a la jubilación vuelven a criar a los nietos, ¿no? Como que, y dice, bueno, eso es ya lo que sé hacer, ¿viste? Como que se vuelven a poner a cargo de una casa. Y por ahí cuando yo les propongo, bueno, pero ¿por qué no vas a tal actividad? No, no, eso no, no sé, me da cosa, nunca lo hice. ¿No? Entonces, frente al temor a lo desconocido, vuelvo a algo que yo sé hacer para ocupar mi tiempo, que era cuidar, ¿no? Educar, proveer, y vuelven a algo que es más seguro, quizás. Básicamente son estos elementos los que vamos a tomar en cuanto a la identidad, en cuanto a la cuestión de constantemente también tomar el eje contextual, ¿no? Que es lo que permite justamente esta nueva versión, el contexto. ¿Mm? Una nueva inclusión, una nueva integración en este nuevo contexto, lo que va a producir un nuevo significado. Digo, traten nosotros ahora con Lean les vamos a poner en el cronograma algunas viñetas de identidad narrativa, donde van a leer
algún relato y traten de ubicar estas cuestiones en el relato, ¿sí? Porque un poco en el parcial vamos a hacer este ejercicio, ¿no? No solo explicar identidad narrativa, sino que la puedan identificar estas cuestiones, ¿no? Dónde hay configuración, dónde hay refiguración, qué es la figuración, ¿no? Y qué es, ¿no? Y digamos, y estas disrupciones, o sea, poder identificar esto en un relato. Por eso les preguntaba a la inversa, si podían construir lo que sería una disrupción en un relato, ¿no? Eso, más o menos, digamos, no sé si les quedó alguna otra inquietud o algo que quieran comentar sobre lo que explicó Ricardo. Estaba pensando, si no, ¿alguna duda más? ¿Les quedó algo? Está clarísimo. No. Bueno. Bueno, entonces vamos a dejar acá. Les agradezco por la atención, les agradecemos la atención, el estar, la verdad que prácticamente está todo el grupo. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Entonces, recuerden de hacer la entrevista, les vamos a habilitar el drive donde van a estar los textos. No, la bibliografía está en el campus, ¿sí? Pero en el drive va a estar lo de hoy, lo de la próxima clase, el video, por ejemplo, algunas viñetas para que recorran, todo lo de la entrevista. Y los links, no se lean, si vos le podés poner los links de los libros también, Sí. para que puedan acceder a los libros, ¿sí? Sí. Y la próxima clase vamos a profundizar un poquito entre todos, a intercambiar el tema de teorías para ver más ejemplos y que ustedes las puedan pensar, ¿no? Y verlas en la práctica. Algunas críticas también a las teorías. Y después vamos a ver mediana edad, configuraciones vinculares, la parte de redes de apoyo, porque en el teórico, y erótica, o sea, casi nada, ¿no? Poquito. Pero bueno, vamos avanzando. Así que digo, por si van a ver que está todo eso en el cronograma y lo van a poder también ver. Bueno, que descansen, que estén bien y nos vemos la semana que viene. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, Chao, chicos. gracias. Chao, gracias a todos.